Saludo a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, la doctora Mónica Heller. ¿Cómo le va, Mónica? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por atendernos y madrugar junto a nosotros. Bueno, consultarle qué tan viable es que se consume esta declaratoria de ilegitimidad de la deuda contraída por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le ve usted? Pues verdaderamente esperando que no se dé. Siendo cierto que la negociación con el Fondo Monetario Internacional le molesta a ciertos sectores, yo comprendo eso, no desconozco la sensibilidad, pero es mi obligación alertarle al país que no hay alternativa. Ecuador durante muchos años le ha dicho que no a todas las fuentes de financiamiento. Le hemos dicho al país que hay que cerrar el ITT. Tenemos una producción petrolera mermada, tenemos una exportación minera mermada. Hemos conflictuado tanto la inversión extranjera que casi no la tenemos. Tenemos un sector productivo que no crece y por tanto no puede hacer más contribuciones impositivas. Le hemos dicho que no a todo tipo de inversión y a todo tipo de forma de trabajo. Y el resultado es que hoy es un país enfermo, gravemente enfermo, al borde del abismo, quebrado, con un déficit fiscal de varios años consecutivos, con pagos por parte del Estado atrasados, proveedores impagos, cuentas corrientes impagas, imposibilidad de afrontar el gasto corriente. Es decir, una situación verdaderamente difícil, dolorosa y grave del Ecuador. El último recurso que nos queda es el Fondo Monetario Internacional. Y si conflictuamos la relación con el Fondo Monetario, si mandamos un mensaje de que no respetamos nuestros convenios, que no somos serios, que no inspiramos credibilidad, no solo, muy posiblemente, se impedirá la negociación con el Fondo Monetario, sino que también se conflictuarán los 14.000 millones, es decir, los otros 10.000 millones que estamos negociando con otros multilaterales y que el Ecuador desesperadamente necesita para salir del bache. Por tanto, yo considero que esta postura es una postura peligrosa y es mi obligación decirle al país, si esto pasa, si no se da la relación y el desembolso con el Fondo Monetario, si se conflictúan los desembolsos con los otros multilaterales, Ecuador estará en una situación gravísima. Y esto repercutirá directamente en los ciudadanos. Porque a veces ¿Cómo sería esa repercusión? Pensar que lo que pasa a nivel de Estado no le afecta a los ciudadanos. ¿Cuál sería el nivel de repercusión? Mire, primero, para darle algunos ejemplos. Los GATS estaban impagos. En el mes pasado, con las medidas que se tomaron, se logró desatrasar en el orden de $400 millones los pagos a los GATS. Pero quedan otros $400 millones pendientes. Si los GATS no tienen dinero, no pueden actuar, no pueden ejecutar obra, etc. Había del orden de $1.000 millones en proveedores del Estado impagos. Se han pagado del orden de 500 millones, pero todavía hay 500 millones de personas y empresas ecuatorianas que han sido proveedoras del Estado, que no han cobrado durante meses. Hay que pagarles porque esas personas y esas empresas viven de lo que cobran, a su vez pagan los sueldos, pagan a sus proveedores, es decir, la cadena de pago se ha roto y si no se recompone eso, las personas y las empresas ecuatorianas se verán afectadas. Ya muchas se han visto afectadas. Los proveedores de salud se han visto afectados. Si el Estado no le paga a los proveedores de salud, las personas que consumen estos servicios no tendrán atención médica. Entonces, este es un círculo vicioso gigante, enorme, que repercute directamente en la calidad de vida y en la situación de los ecuatorianos. Y hoy no tenemos alternativa. Esto es como cuando la familia se necesita endeudarse. La familia tiene un ingreso, pero ha gastado a lo largo de los años más de lo que gana. Y hoy tiene deudas que tiene que pagar. Claro que nadie quiere vivir endeudado. Claro que nadie quiere sacar un crédito. Pero hay un momento donde esa ya no es la discusión porque no hay opción, porque las deudas hay que pagarlas. Porque si no pagamos nuestras deudas como país, los resultados son nefastos. Entonces,
Impedir esta negociación con el Fondo Monetario, que hoy es la última alternativa que nos queda, es un suicidio para el país. Lo que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea busca es que el gobierno no pague la deuda adquirida, con el multilateral. Pero no es que proponen una alternativa. O sea, la pregunta sería, ¿qué alternativas nos quedan si no es con el Fondo Monetario Internacional? No se me ocurre ninguna, porque ni a los asambleístas, ¿no? Es que si usted manda un mensaje de que no es serio y no paga las obligaciones contraídas, nadie nunca más le vuelve a prestar. El Fondo Monetario no le dona al Ecuador, le presta al Ecuador. Hay un convenio de préstamo y los préstamos tienen una obligatoriedad de ser pagados. Si no pagamos esta deuda, muy seguramente tampoco nos desembolsarán los otros multilaterales, como le decía hace un momento, porque claramente habrá la sensación de que no vamos a pagar las deudas. Pero además, si no le pagamos al Fondo Monetario, no puede el Ecuador afrontar una serie de obligaciones corrientes, esos 500 millones de dólares que deben ser desembolsados de aquí a fin de año como parte del convenio del Fondo Monetario, ayudarán a liberar y alivianar la carga que hoy tiene el Ecuador, como le decía, sus obligaciones internas. Es decir, este no es solo un tema filosófico con el Fondo Monetario, es que si le decimos no al Fondo Monetario, este año no nos desembolsan 500 millones que el Ecuador necesita para sus obligaciones internas dentro del país. Y después los otros 2.500 millones que deben ser desembolsados en los próximos años. Y aparte los 10.000 millones con otros multilaterales. Entonces, el efecto cascada de esta postura es gigante y no solo tiene que ver con no pagarle al Fondo Monetario, que entre otras no hay razón, porque nos han prestado y hay que pagar las deudas. Ahora, pero aparte, conflictuaremos todas estas otras fuentes de financiamiento que en su conjunto representan 14.000 millones de dólares que le deben ayudar al Ecuador a salir de la situación gravísima en la que estamos. Mónica, ¿y cuán responsable es el gobierno de que se quieran en la Asamblea tumbar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque uno de los argumentos que aducen es que ese acuerdo debió pasar por la Asamblea para ser aprobado, para ser consensuado. Catalogan un error del Ejecutivo. Segundo, los recursos que presta el Fondo Monetario Internacional van para pagarle al mismo Fondo Monetario Internacional, porque el otro argumento que se esgrime es que, por ejemplo, el país con esos recursos no ha mejorado en vialidad, no mejora en salud, no mejora en educación, no mejora en seguridad. Entonces la pregunta es, ¿para qué endeudarse con el fondo si no se ve pues una calidad del gasto o de la inversión? Mire, de verdad es que esos argumentos claramente demuestran una falta de conocimiento enorme. Lo primero que le quiero decir es que este es un tema económico y no debe ser politizado. Yo reconozco que este es un año electoral. Yo entiendo que las agendas políticas son parte del quehacer democrático del país. Pero es irresponsable politizar este tema y es irresponsable confundir los conceptos políticos con los conceptos económicos de supervivencia. El Ecuador hoy está pasando por una crisis gravísima y parte del problema es que el Ecuador no es consciente de la gravedad económica de la enfermedad que nos aqueja. Estamos al borde del abismo. Y eso es un problema real, económico, no político. Entonces, mi primer pedido al Ecuador y a todos los actores es que no se politicen los temas que aquejan gravemente a la ciudadanía, porque en esa lucha política y dentro de un año electoral, apuntando a resultados, los únicos damnificados somos los ecuatorianos. Hay errores de lo que usted me dice, hay errores de concepto, hay errores legales, pero no me corresponde a mí comentarlos. Mi posición hoy es decirle no
politicemos. Le pido a los actores políticos, pero también al resto de los actores. ¿Dónde está la academia? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde está el sector productivo en esta conversación país que no puede, ni debe, ni yo quiero que se convierta en política? Esta es una conversación de país, de nuestra supervivencia, de cómo vamos a salir del estado actual de cosas. De acuerdo. Hoy, Ecuador ha tenido déficit fiscal durante varios años consecutivos. Los atrasos en los pagos de proveedores han sido de meses. La imposibilidad de afrontar el gasto corriente ha sido notoria. El no cumplimiento con los GATS es clarísimo. Es decir, y hay que ver si... es un tema de dinero. Claro. Y en este momento, si no recibimos dinero, ¿quién afronta las obligaciones? Y finalmente yo debo decirle, es fácil politizar las conversaciones, porque es fácil no entrar a mirar la verdad. Es supremamente conveniente para muchísimos de los actores convertir esta discusión en una discusión política y no técnica, porque es mucho más fácil y menos responsable. Pero la obligación de todos hoy es primero entender la verdad, entender cómo funcionan las cosas, hacer análisis técnicos que nos lleven a soluciones prácticas, porque el país está al borde del abismo. Perfecto, el mensaje está claro, Mónica. Que hay que hablar con verdad para poder diagnosticar y para poder resolver. Y la preocupación nos queda, evidentemente, después de estos análisis frente a la decisión de la Comisión de Transparencia que está exhortando al Pleno a que se elimine, se condone, se perdone las sobretasas o recargos que viene cobrando al Ecuador el Fondo Monetario Internacional. Gracias a Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Muy gentil. A usted, muchas gracias. Bueno, al cierre de este informativo, informarles que hay un accidente de tránsito de vehículos livianos en la Mariscal Sucre y Humberto Albornoz, así que circule con precaución.